Yo he titulado el módulo La educación, un sistema de interacción de personas. De personas, con la acción del maestro y la maestra. Hoy me voy a referir a la primera parte. La educación es un proceso de interacción de personas. De personas. Me voy a fijar mucho en lo que significa la persona y hacer ver cómo la educación no es más que justamente la construcción, el desarrollo, la autoafirmación de cada persona. Y después, en la otra, pasaremos a hablar del maestro. El maestro. ¿Qué significa el maestro en el proceso educativo de cada persona? De tal manera que en esta primera parte me va a salir un poquito el filósofo. ¿Ven? El filósofo. Sencillamente porque estoy convencido de que tenemos que fundamentar todos los conocimientos, todo lo que supone la pedagogía, los enfoques, las teorías pedagógicas, las metodologías, las didácticas, sean generales o especiales, todas ellas se centran en la persona, reciben de la persona la vida, el aliento, y van transformando a las personas, y desde las personas van a ir transformando la realidad, el bienestar, el buen vivir de todos los nicaragüenses. Y digo que me va a salir un poquito el filósofo, porque lógicamente me especialicé un poquito en ello, y de manera muy particular me especialicé en el existencialismo, en el personalismo y en el vitalismo. Consiguientemente, la educación entra dentro de ese ámbito. Comencemos entonces, miren, unidad. Ok, la naturaleza de la educación. Vamos a hablar profundamente de la educación, y la educación no es posible sino con la persona y para la persona. No es posible. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la persona. Pero vamos a la educación. Según ustedes, si yo plantearía qué es el qué de la educación, la razón de ser, el para qué de la educación y el cómo de la educación, ¿cómo responderían? El qué de la educación, la razón de ser de la educación, ¿qué es? Vayamos ahí entonces, antes de que ustedes se sientan incómodos creyendo que yo les voy a preguntar. No, no. El qué de la educación, y pongo ahí entre paréntesis antropología filosófica, que es la filosofía del ser humano. ¿Ven? Ok. Es el ser humano, la persona, en su proceso permanente de construcción y desarrollo, en sus dimensiones individual y social. Eso es el qué de la educación, la razón de la educación. El ser humano, la persona, en su proceso permanente de construcción y desarrollo, en sus dimensiones personal, individual y social. La educación parte de una concepción de la persona. ¿Qué es la persona? Eso nos vamos a plantear. Hombre y mujer. Hombre y mujer. La persona. Muy bien. Sabemos, pues, que la educación, el qué, la razón de ser, la esencia, es justamente la persona en su proceso de construcción, de desarrollo en sus
dos amplias dimensiones, la individual y la social. Perfecto. Partimos ya, por lo menos, de algo. La razón de la educación, la razón de ser de la educación es la persona. ¿En qué? En su permanente construcción. Estamos construyendo personas, no construyendo calles, edificios, puertos, no, estamos construyendo personas. Pero no es una construcción estática. Construye un edificio, ahí está. Es una construcción dinámica. Esa construcción está en desarrollo permanente. La educación a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Con una particularidad, esa persona, lo vamos a ver, es una persona educable. Esencialmente tiene todo para ser educada. Es educable. Más aún es permanentemente perfectible. No somos perfectos, pero estamos en un proceso permanente de perfeccionamiento. La educación va a tener que ver con todo esto, con la construcción dinámica en proceso permanente, y ese proceso nos llevará en un momento dado y en cada momento de nuestra vida a nuestra autoafirmación como personas. Y de la autoafirmación a la autoestima y a todas las dimensiones que se mueven en la estructura psicoafectiva, cognitiva, psicosocial de la persona. Muy bien, ¿y para qué la educación? ¿Para qué? Ahí viene la axiología, los valores. Axion logos, logos axion significa los valores. Y la ética, que es parte. La axiología es mucho más que la ética. La axiología tiene que ver con valores, qué sé yo, la estética, lo bello, lo justo, lo feo, lo bonito. La ética tiene que ver con el comportamiento, los valores, las costumbres, los actos. La ética es más individual, pudiéramos decir, más interna. Los valores tienen una dimensión muchísimo más amplia. En la concepción de la persona radican el ser y forma de la educación. La razón de ser de la educación, de la que se desprende el fin de la educación. ¿Para qué educar? En este sentido son la axiología y la ética lo que va a ir construyendo la persona. ¿Cómo te vas a desarrollar tú como persona? Te vas a desarrollar en lo cognitivo, en lo psicoafectivo y en lo psicosocial. Va a haber conocimientos, por supuesto, y todo ello relacionado después con las ciencias. Va a haber algo muy importante y quizás mucho más importante para el aprendizaje, que es todo lo emocional, lo psicoafectivo, con lo que vivimos a diario. Nosotros creemos que diariamente vivimos más del pensamiento. No, vivimos más del sentimiento, del afecto, de la emoción. Constantemente estamos sintiendo algo y no estamos pensando algo, pero estamos sintiendo, estamos viviendo.
es distinto. Y todo ello tiene que manifestarse, fundamentarse y manifestarse en algo que llamamos los valores. Y el primer valor eres tú. Ese es el primer valor, la persona. Y dentro de la persona habrá valores que se llaman proactivos, la cooperación, la solidaridad, la participación, proactivos, con los que nosotros vamos, ¿ven?, desarrollándonos, haciéndonos, porque curiosamente, aunque parezca que son juegos, ninguno de nosotros hemos llegado a ser totalmente. Estamos siendo, estamos desarrollándonos, estamos construyéndonos. No estamos ya definitivamente hechos. No. No somos, estamos siendo. Parece un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero no son juegos. Efectivamente, siempre, hasta que Dios nos llame, nos estamos haciendo. Nos estamos construyendo. Y eso es justamente la educación, en la que habrá determinados periodos, como vamos a ver en la familia, en la escuela, en la sociedad, pero cada uno de nosotros somos a la vez sujeto y objeto de un proceso educativo. Entonces, ¿para qué? Pues, de nuevo, para asumir cada quien la construcción de nuestra propia persona. Y eso habrá que inculcar a los niños. Eso habrá que decir e insertar en la conciencia de los niños. Que ellos tienen que ir construyéndose como personas. Y el maestro, ahí está, de eso vamos a hablar en su oportunidad. Y después el cómo, bueno, ya el cómo es lo que hacemos siempre, manejar los aspectos conceptuales, los aspectos metodológicos, los aspectos didácticos, es decir, todos los medios disponibles para activar en el ser humano y en la persona las capacidades que ella tiene y que a ustedes y a los maestros nos corresponde, como vamos a ver, sacar lo que tiene cada persona, orientar lo que tiene que ser cada persona. Pásame, por favor. Pasamos al concepto de persona. ¿Qué es persona? Es muy difícil, dentro de tantas ideologías que se mueven en el mundo, precisar qué es, qué definición, qué es la persona. De una u otra manera, más que definirla, la tenemos que describirla. Y por eso puede ser, bueno, en la filosofía la persona, así como orientación, en la filosofía la persona es la expresión de la esencia misma del ser humano. El ser humano, todos como seres humanos somos iguales. Igualitos. ¿Qué nos diferencia? Ser personas. Como personas todos somos distintos. Como seres humanos todos somos iguales. Qué interesante. Pero
mis queridos maestros, la educación no se mueve al nivel del ser humano, en el que somos todos iguales. La educación se mueve al nivel de cada persona. No sé si me explico o me hago entender en esa distinción. Todos somos iguales como seres humanos, igualitos. Nadie nos diferencia de nada. Y sin embargo, cada uno de nosotros somos distintos. Vamos a verlo. Y la educación no se mueve al nivel del ser humano. La educación se mueve al nivel de cada persona. De cada persona. Ustedes tendrán, qué sé yo, 1000 alumnos y en la clase 40, 60. Y les dicen, todos son estudiantes y los trato como estudiantes. Muy bien, lo está tratando como seres humanos. Muy bien. Pero, pedagógicamente hablando, ustedes tienen que tener esa fineza del sentir del pedagogo para conocer, saber, entender y llegar a cada persona. A cada persona. Y esa es la maravilla del maestro, que como vamos a ver, en mi opinión, es maestro, es educador y es pedagogo. 3 cosas a la vez. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Pasemos la definición de persona. La filosofía define a la persona y todos en nuestra cultura le dirán, ¿qué persona? Un ente material y racional, ¿no es cierto? Así decimos. Muy bien. Eso efectivamente nos distingue de otros seres vivos. ¿Qué nos distingue a nosotros? No solo la razón, también los sentimientos, las emociones, las preocupaciones, la creación, lo que pensamos ser y estamos siendo, etcétera, etcétera. De tal manera que decir que es un animal racional, pues sí, es correcto. Es un animal. Bueno, mejor describámosla como un organismo físico, vivo, un organismo vivo. Ya el primer misterio, la vida, la vida. Ese misterio que nadie sabe explicar, ¿qué es la vida? Pues nosotros somos un organismo, algo orgánicamente, perfectamente elaborado, vivo. Que somos materia, algo físico. Pesamos, sufrimos, nos duele la cabeza, sangro de la oreja. Físico, indudable, ¿verdad? Físico. Vivo, físico, material, psicoafectivo, porque nos olvidamos de esta dimensión del ser humano, donde radica posiblemente en síntesis lo más perfecto del ser humano, que es el amor. Y eso entra dentro de la dimensión de la psicoafectividad. Somos una estructura psicoafectiva perfecta. Y ahí se moverá todo el sistema nervioso, el cerebro, todo lo que ustedes quieran. Pero, en último término, es una estructura
psicoafectivo, emocional, donde estarán las relaciones humanas, la comunicación, la autoestima, todo eso que lo vivimos profundamente todos. Eso es, pero además de organismo físico, vivo, físico, material, psicoafectivo, pareciera que hay algo más que llamamos espíritu. Espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? Señores, compañeros, compañeras, un misterio. Un misterio. Hay cantidad de explicaciones filosóficas, sociológicas, culturales, históricas, lo que quieran. En último término, un misterio. Algo que vivimos y no lo sabemos explicar. Habrá explicaciones. Puede decir uno que simplemente somos una combinación química perfecta y se acabó. Ya está, ok. Eso agota la realidad de la persona. Pareciera que no. Pareciera que hay algo más. Ese algo más que después se puede convertir en poesía, se puede convertir en danza. El otro día estuvimos viendo en el teatro la danza, maravilloso, extraordinario. ¿Ve? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? La danza del espíritu. Algo más que el movimiento físico. Ya había de todos, desde cha-cha-cha, hasta... Hubo de todo. Y todo el folclore bellísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ahí está el espíritu. Ahí está. Más allá de lo natural. Ok, pasa adelante, porque yo hablo mucho y tal vez digo... Ok, de todo ello, nosotros podríamos derivar, entendiendo la persona, con esa amplitud, diríamos, ¿no? Y con esa especie de asombro, lo que somos. Es que cuando nos encontramos con lo que somos, ¿realmente qué? Ustedes saben que misterio viene de la palabra griega myein, significa callar. Y cuando tenemos eventos o, qué sé yo, sucesos impresionantes, ¿qué es lo primero que hacemos? Callarnos, sobrecogernos, ¿no es cierto? Te quedas en silencio. Y por eso el gran silencio es Dios. El gran silencio. Cuando nos queremos comunicar con Dios, ¿verdad? No sé explicarlo, lo siento. El gran silencio. Ok. Pasemos a las características de la persona. Sigue. Ya la definición, ya más o menos. ¿Cuáles son las características de la persona? Aquello que le caracteriza. Tres características. Primera característica, la identidad. Segunda característica, la libertad. Tercera característica, la socialidad o sociabilidad. Repito, la persona, ese ser que somos cada uno de nosotros, y que cuando te dicen explíqueme lo que sos como persona, no sabes, pero lo vives. Y lo principal es vivirlo.
no definirlo, vivirlo. Pues esa persona tiene 3 características fundamentales. Primera característica, la identidad. La identidad. Cada uno de nosotros somos absolutamente únicos, irrepetibles. En toda la historia del universo no ha habido 2 como usted. No lo ha habido, ni habrá. Tenemos una identidad propia, exclusiva, irrepetible. Y esto es muy importante. Nuestras huellas dactilares te dicen que eres único en todo el universo. Y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque toda persona, desde ese chavalito, chavalita, hasta el universitario, hasta los padres de familia, hasta todo, tienen su identidad. Y educativa y pedagógicamente hay que llegar a la identidad de cada quien y saber armonizar, saber compartir con distintas identidades. Y ahí no, ahí nada tiene que ver que es chele, que es negro, que es bajo, que es gordo, que es que tal, nada. La identidad de la persona. A eso se refieren las gentes. Como individuo, la persona presenta 2 características fundamentales. ¿Ven? Además de la identidad, otra es la totalidad. Qué maravilla, ¿no? Tenemos identidad propia, aunque todos somos iguales y a la vez distintos. Todos iguales y todos distintos, porque tenemos una identidad. Pero además, todos somos una perfecta totalidad. Una perfecta totalidad. Qué interesante. Totalidad. No te falta nada. No te falta nada para ser persona. Absolutamente nada. Puede ser que uno sea coto o lo que sea, pero como persona es persona. Y tiene todo. ¿Qué quiere decir que tiene todo? Tiene libertad, tiene inteligencia, tiene razón, tiene emoción, tiene sentimientos, tiene sentidos, tiene todo. Tiene creatividad, tiene inteligencia, tiene razón, tiene pensamiento. ¿Qué es lo que te falta? Nada. Nada para ser educable. Nada para construirte como persona. Nada para desarrollarte, seguir desarrollándote. Nada te falta. Ustedes valoran el desperdicio que significa que una persona con todo lo que tiene no active eso que tiene y no desarrolle y se desarrolle con eso que tiene. ¿Ustedes saben qué desperdicio es ese? Pues ese desperdicio existe cuando existe analfabetismo, cuando estamos fuera de la educación o cuando tenemos mala educación. Es un desperdicio total. ¡Qué bárbaro! Es que si pensáramos, pero si tengo todo, y curiosamente no lo uso. Todos podemos ser genios
en el sentido, pues, sí, teórico. Como dice un poeta, ser una, ¿cómo llaman? Una lucecita, una candela. Somos una candela teniendo vocación de estrellas. Chocho. Los poetas. Pero alguna razón debe tener el poeta cuando dice, somos una candela cuando tenemos vocación de estrellas. ¿Te contentas con ser candela? Es que la estrella está muy lejos. Y necesita la candela que esté cerca, ¿no es cierto? Bueno, pero esa totalidad, eso es muy, muy, muy importante. Porque ustedes como maestros, ¿ven? Además de tratar con personas con identidad propia, cada una de ellas, están actuando, compartiendo, activando personas que tienen todo. Y todo perfectamente organizado, maravillosamente organizado. No somos una máquina, somos un organismo. Y tercera característica de la persona es la socialidad o sociabilidad. ¡Qué interesante! Estoy hablando de identidad, estoy hablando de totalidad, y sin embargo, nada de eso es posible, ni tu identidad ni tu totalidad, si no la compartes con los demás. El individuo llega a ser persona, el individuo aislado, para llegar a ser persona, tiene que comunicarse con otras personas. Lo demás no existiría. ¿Con quién hablaría usted? ¿Ah? Con nadie. ¿Con quién compartiría el chile o lo que sea? Con nadie. O unos tragos, con nadie. ¿Con quién compartiría el amor? No sé. Con nadie. ¿No? Es decir, que somos esencialmente sociales, comunicativos, que nuestra razón de ser con identidad y totalidad como personas la realizamos con los demás. No hay de otra, no hay de otra. Entonces tienen ustedes ya a la persona desde el punto de vista de ustedes maestros, maestras. Ahí tienen X muchachos, X muchachas. Cada uno de ellos una persona, con su identidad, una totalidad perfecta y una sociabilidad o esencialmente comunicación con las otras personas. He ahí la base de la educación. Si decíamos que el qué de la educación era justamente la construcción, el desarrollo, el perfeccionamiento, etcétera, de cada persona. Entonces, ahí se fundamenta todo en la persona. De tal manera que la razón de ser de la educación se origina y termina en la persona, como vamos a ver dentro de poco. Sigamos adelante, ya. Además, social, ya acabo de decir, es la tercera. Ahora, características esenciales, eran principios. Propiedades. Ya tenemos a la persona. Ya usted más o menos sabe que es un organismo vivo,
material, físico, psicoafectivo, espiritual, intelectual, razonable, etc. Que tiene una identidad propia, una totalidad perfecta y una esencial comunicación con los demás, porque si no, no es nada. Ok. Pero esa persona, con esas propiedades, tiene algo que emana de todo eso que hemos dicho. Tiene 3 propiedades, características, lo que ustedes quieran. Primera, la dignidad. Segunda, la libertad. Tercera, la igualdad. Y esto sí es serio, muy serio. Porque esa persona, ¿qué le distingue a ella? ¿Qué es lo más suyo de ella? ¿En qué consiste su identidad en la práctica? Su dignidad. Su dignidad. De dignitas, la dignidad, que ahí se habla sobre el respeto a su dignidad, es la garantía suprema del orden social. ¿Por qué? Porque se deriva, bueno, del latín, es la actitud de respeto a sí mismo y a los demás, la dignidad. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo más suyo de usted? Yo, mi dignidad. La dignidad, que no tiene precio, o no debería tener precio. Pero a veces se vende por 30 monedas de plata, la dignidad. Cuando uno vende su dignidad, ahí no más. Hasta ahí llegó, por lo menos como ideal de persona. La dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás. Porque si usted no se respeta, ¿quién le va a respetar? ¿Por qué va a exigir que le respeten si usted no se respeta a sí mismo? Y cuando uno dice respetarse a sí mismo, es lógicamente tomar a tuto su vida, su dignidad y todas sus acciones libres, lógicamente, de tal manera que siempre expresen tu dignidad. Si la persona tiene dignidad, si tiene libertad, si tiene iguales, si tiene identidad, ¿qué es lo que nos están pidiendo en términos de justicia? Educarlos. ¿O qué piden ustedes en términos de justicia como maestros? ¿Qué sé yo? Un buen trato, que tengan condiciones laborales, pedagógicas, metodológicas, salariales, Es lo que se siente y es lo que se procura permanentemente satisfacer, con problemas o lo que sea, pero eso es la justicia conmutativa. Pero hay una cosa tremenda en educación, y es que toda persona tiene un derecho innato, intrínseco, natural a educarse. ¿No es cierto? Por todo lo que hemos dicho. Si una persona no se educa, si no va a la escuela, si no tiene oportunidad de ir a la escuela, fíjense bien, no solo se le deja de darle un derecho natural que tiene, no solo se le priva de un derecho, eso es muy poco, se comete con él una injusticia. Fíjense bien, hay mucha diferencia entre no dar
ese derecho al que tiene derecho y al no darle ese derecho cometer una injusticia. ¿Me explico? ¿Entienden el raciocinio? Si yo, ella, un muchachito, una muchachita, no tiene oportunidad de ir a la escuela, se le niega un derecho que tiene. Pero al negarle ese derecho, se comete con ella una injusticia. O sea, en ocasiones tenemos todavía grupos fuera de la escuela. No solo no se les da el derecho a educarse, o se les niega el derecho, hacemos una injusticia con ellos. Nos deberían penar, nos deberían de aplicar la justicia conmutativa. ¿Y dónde estaríamos todos? En un campo de concentración. ¿Ah? Bueno, esa es la primera, la justicia. Eso es muy serio, muy serio, muy serio. Porque cometemos demasiadas injusticias. Esto es muy serio. Y nosotros tenemos que ser la expresión viva de la justicia. La expresión viva de la justicia, créanme. Por eso, vuelvo a repetirles, ser maestro es algo sublime, difícil. El atrevimiento supremo que puede tener uno en la vida. Así de sencillo. Todo esto es muy serio. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es una interacción de personas. No es cualquier cosa. No es un mercado donde vendo esto, lo otro, tal, igual. No. Es lo más humano de lo humano. Y hubo un pleito ahí en la clase con un profesor de Derecho romano. Nunca se me olvida. Y como vicerrector fui a ver qué pasaba. Me reuní con los estudiantes a ver qué tienen en contra del maestro, lo que sea. Y me salió decir, hombre, es que el doctor tal ha estudiado en Italia y realmente el doctor, sale una muchacha. Ve, es que aquí a cualquier mierda llaman doctor. Se acabó. Ya no pude hacer nada más, porque defendió a un doctor que sabe esto, y ahí no interesaba que era doctor, ahí lo que interesaba era solucionar el problema. Desde entonces, cuando me dicen doctor, pienso, aquí a cualquier mierda llamen doctor, entonces por favor, llámeme maestro. Ay, a ustedes no les pasará eso porque tal vez no son doctores, ¿verdad? Pero son maestros, que es lo más sublime, maestro. Bueno, con esta anécdota y este relax yo termino y muchas gracias de compartir con ustedes.